Los selectores de clases son uno de los selectores que más han evolucionado en esta versión 3 de CSS. Nos permiten usar o acceder a diferentes etiquetas que antes, o usando los selectores que hemos venido estudiando, no podíamos. Por ejemplo, estos selectores son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de selectores, como son las pseudoclases dinámicas, los cuales nos van a permitir seleccionar diferentes elementos HTML en función al estado, en función a cómo el usuario interactúa con estos elementos. Por ejemplo, vamos a poder seleccionar o cambiar la apariencia de un párrafo, de un enlace, cuando el usuario coloca el cursor del mouse sobre dicho párrafo, sobre dicho botón o sobre dicho enlace. Vamos a poder cambiar la apariencia, por ejemplo, de aquellos botones. Tú cuando has estado usando un celular o una tableta, cuando das clic en un botón, te das cuenta cómo el color del botón cambia. Te preguntarás por qué ocurre eso. ¿Cómo hacer a través de un selector? ¿Cómo cambiar la apariencia de un determinado elemento en base a las acciones del usuario? ¿De acuerdo? Y todo esto se hace a través de las pseudoclases. Si bien es cierto, el nombre pseudo y clases no nos dice nada, pero pues bien, ese es el nombre que le ha asignado la W3C y su uso es bastante sencillo. Nosotros pues vamos a ver lo siguiente. Para empezar, miren, iniciamos analizando cuál es la estructura de un selector de tipo pseudoclase. Primeramente colocamos el selector, luego dos puntos y luego colocamos el nombre de la pseudoclase. Luego, lo que tú ya sabes, abrimos llaves, cerramos llaves y entre las llaves colocamos el bloque de propiedades. Puede ser una propiedad o puede ser una serie de propiedades, ¿de acuerdo? No creo que tengas problemas con esto. Pero la sintaxis, recuerda bien, es el selector, el cual puede ser un selector de ID, de clase, puede ser un selector combinado, puede ser un selector descendiente, lo que tú desees. Pero se le coloca dos puntos y se le asigna el nombre de la pseudoclase. Como te comento, CSS pues ha venido evolucionando enormemente este tema y ahora pues en la versión 3 ofrece unas características muy interesantes que en ocasiones ya hay selectores que yo no les he encontrado mucho sentido, es por eso que me he tomado la libertad de omitir algunos selectores para ahorrarnos tiempo y para ahorrarnos para no infoxicarnos, de tal forma que vas a aprender aquellos selectores que personalmente considero útiles y los he usado en diferentes proyectos, por lo menos un par de veces, ¿no? Así que empezamos por lo siguiente. Para empezar, la W3C ha clasificado estos selectores para su fácil aprendizaje. Entonces, el primer grupo de selectores se le llaman las pseudoclases dinámicas. Bueno, el nombre completo sería selectores de tipo pseudoclase dinámicas, pero nosotros vamos a llamarlas simplemente pseudoclases dinámicas. Entonces el primer grupo que tenemos acá, la primera división, los primeros elementos que podemos agrupar son las pseudoclases de tipo link y de tipo visited, ¿de acuerdo? Estas dos pseudoclases, y recuerda bien esto, estas dos pseudoclases se aplican únicamente a los enlaces. Nosotros vamos a poder aplicar estilos a los enlaces basados en su estado. Es decir, aplicar estilos cuando un enlace ha sido visitado por un usuario, es decir, cuando un usuario ha dado clic sobre un enlace y cambiar la apariencia de dicho enlace, ¿no? Si bien es cierto, nosotros ya hemos aprendido a aplicar estilos a cualquier elemento HTML, nosotros por ejemplo podríamos hacer lo siguiente y vamos a empezar a tocar código, ¿sí? Así que para empezar voy a abrir mi Sublime Text y vamos a hacer lo que nos gusta realmente, empezar a jugar con el código. Aquí tenemos el sitio como lo dejamos la ocasión pasada. Miren, voy a colocar una etiqueta P, una etiqueta UL que contenga, por ejemplo, dos elementos de lista, ¿de acuerdo? Y dentro que tenga una etiqueta hija de tipo A. Presionamos la tecla Tab y se genera este diseño. Aquí voy a colocar item 1 y luego colocamos item 2, ¿sí? Item 2 y listo, vamos a abrir nuestra página. Aquí está. Si bien es cierto, nosotros podemos definir la apariencia de los enlaces haciendo simplemente esto. Mira, aquí tenemos nuestro archivo asociado estilos.css. Colocamos A, abrimos las llaves y colocamos, por ejemplo, color y un color green, por ejemplo, un color verde.
Esta sola regla CSS lo que va a hacer es darle la apariencia darle un estilo a todos los enlaces de nuestro sitio, al margen del estado en que se encuentre. Es decir, por más que el enlace sea visitado o no sea visitado, por más que el usuario coloque el cursor, pues la apariencia de estos enlaces no se va a modificar. Pues esto está bien, pero la verdad es que le quita vida, le quita la esencia a la web. Porque una de las cosas que a la gente le interesa es que los elementos reaccionen en función a cómo el usuario actúa. Por ejemplo, cuando el usuario coloca el cursor del mouse sobre un botón, sobre una caja de texto, sobre cualquier elemento, sería interesante que aquel elemento interactúe. Pero mucho más importante es que el usuario se dé cuenta que un determinado texto es un enlace. Por ejemplo, un error muy común que las personas cometen es quitarle la alineación a los enlaces. Si por ejemplo nosotros le aplicamos esta propiedad border text decoration y le asignamos a none, ahora miren, los enlaces no son, no tienen ese subrayado. Ahora imagínate que si a pesar que no tengan el subrayado, pues no reaccionan. No reaccionan, el usuario pues en ocasiones va a pensar, hey, esto no es un enlace, o cómo sé que esto no es un enlace. Entonces una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer a través de las pseudo clases es aplicarles estilos en función al estado de dichos elementos. Entonces hemos visto o estamos viendo estos dos estados o estas dos pseudo clases, la pseudo clase link y la pseudo clase visited o visited, como quieras pronunciarlo. La pseudoclase link se aplica a todos los enlaces que todavía no han sido visitados por el usuario. Y la pseudoclase visited se aplica a todos los enlaces que han sido visitados al menos una vez por el usuario. ¿De acuerdo? Para hacer marchar este ejemplo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Como tú ya sabes, casi siempre en la explicación no entendemos casi nada, así que voy a colocar dos enlaces http www. Nos vamos a la Wikipedia, ¿sí? wikipedia.com, ahí está, y el texto que sea vamos a Wikipedia, para que tenga más sentido, vamos a Wikipedia, listo. Y el segundo enlace que sea, por ejemplo, vamos a Facebook, http www.facebook.com y aquí colocamos vamos a Facebook. Listo, tenemos dos enlaces. Vamos a ver lo siguiente, miren. Actualizamos. Vamos a quitar el estilo, este estilo, o esta regla inclusive, porque no es aconsejable esto, ¿no? Mira, aquí tenemos dos enlaces. La apariencia por defecto de los enlaces, como puedes apreciar, o la apariencia que le da el navegador, es un texto azul con un subrayado. ¿De acuerdo? Este es aquel enlace en estado link es aquel enlace que aún no ha sido visitado. Aquel enlace que el usuario no le ha dado clic. Si es que nosotros, por ejemplo, le damos clic a vamos a Wikipedia. Listo, estamos en Wikipedia. Por alguna razón regresamos. Mira cuál es el estilo que le hace el navegador al enlace visitado. Es un color más o menos morado, ¿no? Vamos a Facebook, no es un enlace en un estado visited, sino es un enlace en un estado link. Miren, damos un clic, ahora regresamos, listo. Este enlace ha pasado del estado link al estado visited, ¿de acuerdo? Ahora nosotros, gracias a estas dos pseudoclases, a la pseudoclase link y a la pseudoclase visited, podemos cambiar la apariencia del estado de estos enlaces. Para empezar, vamos a aplicar los estilos. Colocamos una serie de comentarios, ¿de acuerdo? Colocamos lo siguiente. Estilos para los enlaces, ¿de acuerdo? Y aquí hacemos lo siguiente. Colocamos A, que es el selector, dos puntos, y la pseudoclase, ¿cuál es link? Link. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a aplicarle los estilos que a nosotros mejor nos parezca. Por ejemplo, voy a aplicarle un fondo color rojo, un texto color blanco con white. ¿Qué más le podemos asignar? Un font weight, que el texto esté en negrita. A ver, font weight y le asignamos bold. ¿Qué más podemos aplicarle? Y podemos hacer que el tamaño del texto aumente del tamaño por defecto a 20 píxeles. ¿Listo? Con esto vemos lo que sucede.
Ahí está. En este caso, ¿qué es lo que pasa? A pesar que los enlaces están en un estado visited, los estilos que nosotros definamos al estado link serán heredados por todos los demás estados, ¿de acuerdo? En este caso, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar otra vez, voy a borrar la caché del navegador. Listo, ahora sí. Este es el estado, bueno, ahora sí, miren, ahora sí podemos apreciar que son enlaces en un estado link que no han sido visitados, ¿de acuerdo? Porque aquí están recayendo sobre ellos todas estas propiedades. Listo. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí, miren, este punto y coma estaba mal. Vamos a aplicar estilos. Vamos a aplicar estilos para aquellos enlaces en el estado visited. Así que coloco acá a dos puntos visited. ¿De acuerdo? Aquí abrimos y cerramos llaves. Y en este caso voy a cambiar el color. ¿De acuerdo? Para empezar le cambio el fondo. El fondo que sea background, un color gris, gray. A ver. Y el color del texto que sea, por ejemplo, blanco. ¿De acuerdo? De tal forma que va a ocurrir lo siguiente. Actualizamos. Lo que estamos viendo, como hemos borrado la caché del navegador, lo que estamos viendo son los enlaces en el estado link. Aquellos enlaces que no han sido visitados. Damos un clic. Estamos en la Wikipedia, por alguna razón retrocedemos y aquí tenemos, miren, el estado de aquellos enlaces que han sido visitados. Y hemos definido y hemos cambiado el tipo de, bueno, el color del texto y el fondo usando estas dos sencillas propiedades, ¿de acuerdo? Ocurre lo siguiente. Por motivos de privacidad expresados en esta URL, en esta dirección que voy a copiarla aquí, voy a copiarla y voy a pegarla en este apartado para que puedas ver la URL del artículo en cuestión. Pues por motivos de privacidad se ha limitado gran cantidad de estilos que se pueden aplicar a la pseudoclase visited. Según este artículo que les estoy mostrando ahora, tú puedes darle una lectura después. En este artículo se explica que pues una persona cualquiera podría rastrear todos tus pasos o todos los sitios que has ido analizando, has ido visitando, tomando como criterio los enlaces visitados. Simplemente con eso pues podría rastrear todos tus pasos y podría acceder a cierta información, ¿de acuerdo? O puede ser, no sé, algunos gustos o intereses, ¿de acuerdo? Entonces, los navegadores, para evitar esto, han limitado la aplicación de diferentes estilos a la pseudoclase visited, ¿de acuerdo? Es más, los únicos estilos que nosotros podemos aplicar a la pseudoclase visited son los siguientes. El que les he mostrado estos dos. Luego el siguiente estilo que podemos aplicar a visited es la propiedad border color. De acuerdo, la siguiente propiedad que podemos asignar a la pseudoclase visited es el de acá, es out. A ver, voy a colocar esto, voy a borrar. Colocamos por ejemplo red para que tenga sentido este. Y la propiedad offline que nos permite agregar un borde interior, pero no la propiedad entera, sino offline color, que puede ser otro color, ¿sí? Puede ser blue. Es decir, por motivos de privacidad, los navegadores desde hace algunos años ahora limitan la aplicación de estilos a la pseudoclase visited. Solamente podemos agregar o aplicarle estas cuatro propiedades CSS. Te comento esto porque en su debido momento fue una causa de varias horas de investigación, porque hace varios años nosotros podíamos aplicar en total libertad estilos al estado visited, pero ya hace algunos años ya no lo podemos, porque simplemente se ha definido este criterio, ¿no? Así que recuerda, no puedes aplicarle, por ejemplo, no puedes cambiarle, no puedes aplicar un font size de 20, por ejemplo, ponle 10 píxeles. 10 píxeles porque esta propiedad no va a funcionar. Si ves por aquí, miren, ves cómo no afecta esta propiedad. ¿De acuerdo? No puedes cambiarle, no puedes agregarle un padding ni nada por el estilo. Solamente estas cuatro propiedades. Por ejemplo, en este caso, no aparece un borde. No aparece un borde, eso que nosotros le estamos especificando acá, border color rojo. Porque nosotros en el estado link no le hemos asignado por defecto un borde. Entonces, es como tratar de aplicarle un borde color rojo a un elemento que no tiene borde. Como esta propiedad no permite, el estado visited no permite la propiedad border
en donde nosotros podemos definir el grosor del borde, el tipo de borde. Entonces, si que nosotros quisiéramos, por ejemplo, definir la propiedad borde en el estado link, le asignaríamos 4 píxeles, solid en color green. A ver, vemos por aquí. Ahí está, ¿no? Mira, en este caso ya como el borde se ha activado para los enlaces, entonces como este es un enlace en estado visitado, aquí recién se aplica el border color. Lo mismo ocurre para la siguiente propiedad. Pero lo cierto es que en muy pocas ocasiones vas a usar estas dos propiedades. Basta con que trabajes con estas dos propiedades, será más que suficiente. ¿De acuerdo? Así que borramos esto de aquí, esta última propiedad, y podemos pasar con las siguientes tipos de pseudo clases.